Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de María José Benavente y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Estamos dándole la bienvenida a Buena Costumbre a Danilo Herrera, analista político, especialista en constituyente. Estamos contigo, Danilo. Muy buenos días. Gracias por estar con Buena Costumbre y aceptar nuestra invitación a conversar. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hola Danilo, bienvenido a Buena Costumbre para hacer todo este análisis político respecto del acuerdo constituyente, del suyo polémico. Hay distintas interpretaciones. Tuvimos también a un diputado de nuestro distrito, el distrito 20, Félix González, comentando el acuerdo. Él no está a favor del comité de expertos en particular. No está de acuerdo con el Fíjate acuerdo. que yo hago un análisis, claro, yo hago un análisis también más profundo, porque el tema que los congresistas, los parlamentarios, pongan expertos y expertas, es como un círculo vicioso que lo impulsa la desafección política, porque si hay un Congreso deslegitimado, ¿cómo el Congreso entonces se valida para poder proponer un acuerdo donde además son ellos los que ponen a las personas que van a redactar al menos el anteproyecto de la Constitución? Es decir, la primera escritura, ¿verdad? O la interpretación, que es lo más importante de lo que queremos todos los chilenos y chilenas. ¿Cómo ves este tema, este círculo vicioso que es difícil de salir, creo yo, Danilo? A ver, teníamos un problema después del rechazo como país, porque la cuestión constituyente seguía viva, seguía vigente, Uh-huh. y la política tenía que solucionar esto. La solución que venía desde los partidos del oficialismo es volver a tener un órgano 100% electo, quizás no con 155 miembros, pero con un órgano Decían 100% 100, electo. decían 100 y ahí hay Claro, decían distintos números, 100, claro. se habló de varios números, 99 se habló también, porque les dijeron menos de 100, por ejemplo, Claro. pero esto era parte de la negociación. Por el otro lado, gran parte de Chile Vamos, no todo, recuerdo haber leído a Evópoli, por ejemplo, que también estaba por un 100% electo, pero RN siempre se cerró en las negociaciones a que este proceso no fuera mixto. Y como la reforma constitucional que se viene ahora en los próximos días, la próxima semana, para tener un nuevo proceso constituyente requiere 4/7 en ambas cámaras, se requería a todo Chile Vamos y todo el oficialismo, la alianza de gobierno, como se llama ahora, adentro de un acuerdo. Y este acuerdo, que ustedes ya han revisado con detalle, es lo que eran las opciones que habían. Era esto, como dijo el presidente Boric, como Uh-huh. que prefería un mal acuerdo, no recuerdo las palabras precisas, que nada. Esto es lo que son las opciones que habían sobre la mesa, y yo igual aplaudo Uh-huh. la posibilidad de tener un nuevo proceso constituyente para solucionar la cuestión constitucional que nos viene pesando desde 1980. Ahora, en temas de pesos, de contrapesos, también de legitimidad democrática, ¿cómo se van a dar estas conversaciones al interior de este nuevo órgano? El diputado Félix González hablaba de dos cámaras, él lo interpretaba así, ¿verdad? Una cámara designada y otra de elección popular, donde la primera finalmente es la que va a tener el gallito político negociador más importante, sobre todo porque va a tener la capacidad de veto en una comisión mixta. ¿Tú lo interpretas así también? Sí, a mí, Ujú, a, a mí me sorprende que el diputado González hable de designado ujú, cuando él mismo va a ser parte de esa votación. Claro, como es minoría en la Cámara de Diputados y ujú. no ha logrado ser parte de grupos dentro del Congreso, sino que es más bien un llanero solitario, juntado con otros, con algunos independientes de izquierda. No tiene posibilidad no creo que tenga posibilidad de nombrar a ningún experto, aunque lo quisiera. ¿Y Pero la política es colectiva. republicanos tendría esa capacidad? El diputado dijo que no Republicano tampoco. en el, republicano en el papel tendría la posibilidad, Ujú, sí, pero va a haber que estar atento a cómo se van a negociar estos nombres. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se eligen 12 expertos, 6 mujeres, 6 hombres. sí.
Y va a haber que mirar cómo los firmantes de este acuerdo van a llegar a estos 12 nombres o van a abrir la cancha a las fuerzas que no están representadas en este acuerdo. Por ejemplo, Ok. todos los firmantes del acuerdo, el oficialismo, Chile Vamos, el diputado de Amarillo y los 2 senadores de Demócrata, podrían decir, ok, nos ponemos de acuerdo entre nosotros, 12 expertos para la Cámara, 12 expertos para el Senado, y las fuerzas que no estuvieron en el acuerdo y que nunca quisieron estar en el acuerdo, como el diputado Félix González, se quedan sin representación. Claro, es peligroso. Va a haber que ver, esas son parte de las negociaciones políticas que vamos a ver la próxima, a Claro, fines de este y que no mes. están normadas, sino que son acuerdos políticos. Es decir, los que tienen el poder ahora en ambas cámaras tienen que decidir si democratizan con las otras fuerzas políticas la elección de los expertos que van a conformar este comité. Algo así, ¿cierto? Yo utilizaría mejor las palabras de democratizar porque si se logran Sí. 4 séptimos en una cámara, me parece un acuerdo amplísimo para elegir expertos y para aprobar esta reforma constitucional, Ujú. que debería ser la próxima semana o en los próximos 10 días. Deberíamos tener una reforma constitucional que habilite este nuevo proceso y después, más cercano a fin de mes, vamos a tener la elección de estas personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y o académica Eso dice por el parte de la acuerdo. Cámara y el Senado. Eso dice Claro. el acuerdo, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de qué sería un experto, lo define de manera subjetiva, o sea, una experiencia técnica, académica, que sea incuestionable. Claro. Claro, es algo igual subjetivo. Otras cosas específicas, Y Danilo. tampoco pide, por ejemplo, solo para hacer Sí. un punto en la comisión experta, tampoco pide título profesional. Ujú. No. Solo la única traba, entre comillas, es que tienen que ser personas que puedan presentarse como candidato a una elección popular. Lo que deja afuera a los ex convencionales que participaron en el proceso anterior, por ejemplo. O sea, claro, o sea, los ex convencionales, y eso lo estábamos discutiendo el día de ayer, Sí. no pueden ser ni expertos entonces, ni electos como nuevos consejeros convencionales. Ya, perfecto. Eso pero está Fíjate desmentido. que el Parlamento tiene otro elemento para intervenir en el proceso de la redacción de la nueva Constitución, que es el Comité Técnico de Admisibilidad. Sí, poco se habla de eso. Claro, porque estamos Sí. enfrascados El en árbitro. lo de expertos. Exactamente. Y yo pensé que eso eran los expertos, o para eso eran los expertos. No, es que aquí, en el fondo aquí es un tribunal constitucional. Es como una técnica jurídica. como la O sea, técnica yo lo legislativa. veo el Comité Técnico de Admisibilidad como un tribunal constitucional porque va a determinar si está o no de acuerdo la norma con las bases de la institucionalidad. Estos 12 puntos que se establecieron Claro. como el marco o los bordes que le llamaban, ¿cierto? No sé cuál es tu opinión, Danilo Herrera, analista político. A ver, el Comité Técnico de Admisibilidad es el llamado árbitro, que estuvimos harta semana hablando del árbitro en las negociaciones. Es compuesto por 14 juristas destacados. Y claro, siempre en cualquier proceso constitucional existe un árbitro para saber si se están traspasando los límites, aunque sean pocos, aunque sean muchos como en este proceso. Ujú. En el proceso anterior también había un árbitro y Eso un mismo iba a comité preguntar. técnico de admisibilidad. Era la Corte Suprema. Era una sala de la Corte Suprema. Ahora se llegó al acuerdo de que tiene que ser un comité externo que mire esto desde afuera y también va a ser electo por la Cámara de Diputadas y Diputados y por el Senado. Pero recordemos que en el proceso anterior el árbitro nunca intervino. Nunca intervino. Para Y cuando que el se árbitro... cuando se intentó, Danilo, acudir a la Corte Suprema, no pasó nada. No, es que nunca se intentó porque nunca se consiguió, la derecha nunca consiguió las firmas para ir Claro. a la Corte Suprema. Entonces nunca se intentó, la Corte Suprema ni siquiera recibió un oficio diciendo, oye, ¿se podrían pronunciar por esto? Nunca pasó eso. En el Comité Técnico de Admisibilidad, el árbitro de este proceso, se puede pronunciar solo, el árbitro no se puede pronunciar
mientras ve las discusiones. Solo se puede pronunciar si un quinto del Consejo Constitucional, que es el órgano electo, o 2/5 de la comisión experta lo requiere. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la discusión, si se llega a aprobar una norma que se sale de los bordes, se sale de las bases constitucionales, van a tener que juntar un quinto del Consejo Constitucional, esto quiere decir 10 de 50, o O 2/5 de 24 ¿Ya? de la comisión experta, para que recién ahí el Comité Técnico de Admisibilidad pueda decir algo, no Sí, puede no, no. actuar de oficio. Ya, perfecto. O sea, también es bajo lo que se requiere para poder optar a esta intervención o reclamación o pronunciamiento jurídico, a mi entender. Yo entiendo que que los 2/5 de la comisión experta se repite Ujú. para que eran 2/5 de la convención fracasada para la Corte Suprema. Perfecto. Danilo, Igual, como están estos bordes tan marcados, y yo sé que ustedes lo han revisado, las bases constitucionales en detalle, y la comisión experta va a crear un anteproyecto, yo de verdad no creo que el Comité Técnico de Admisibilidad sea noticia o intervenga demasiado. Me podría arriesgar que quizá puede pasar lo mismo que pasó en el proceso anterior, y que estas Frase personas pierde. sean nombradas, pero ni siquiera se pronuncien. sí. ¿Tú estás de acuerdo, Danilo Herrera, analista político, con la premonición o más bien la aseveración que hizo el diputado Félix González en el sentido de que el nombramiento del comité de expertos en la Cámara de Diputados va a ser 6 Chile Vamos, 6 Alianza de Gobierno, Que no se sabe. que eso está todo cocinado, en fin? ¿Estás de acuerdo con ese juicio? Y también aprovecho de preguntar de inmediato si es que crees o concuerdas con las aseveraciones de quienes se oponen al comité de expertos, que sostienen que esto se trata de un tutelaje, que va a haber un tutor, un gran hermano que va a estar cuidando que nadie se vaya a desbordar. Hoy Ni, yo le quería preguntar a Danilo también lo de los escaños reservados. Ah, buen punto. No sé si Estamos- vamos a ya, alcanzar. vamos. en un minuto. pero voy dile. rápidamente. Un minuto. Rápidamente. Sí, dale. Sobre lo del diputado Félix González, es que esa es la dificultad de ser un llanero solitario en la Cámara de Diputados. No sé si las personas que votaron por él en su distrito, que nos están escuchando, están de acuerdo con que su representante pierda absolutamente todas las votaciones. Lo escuchaba antes con ustedes, que va a proponer indicaciones. Esas indicaciones no tienen ninguna, está bien, seguramente va a venir acá de nuevo y va a decir, voy a proponer una indicación para que el comité de expertos no tenga voto. Lo que no tiene absolutamente ningún sentido, se la van a rechazar amablemente, pero él seguramente va a poder decir en sus redes sociales que está en contra de este proceso. Y ojalá el diputado Félix González crea que la política es colectiva y que dentro del Congreso se tienen que generar alianzas. En particular, si está cocinado, no lo sabemos. No sabemos cómo se va a... Si el diputado Félix González tiene información, por favor, que la diga, que la publique. Aparte de comentarios de pasillo, yo no sé si tiene información real. Si está cocinado, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que va a haber una discusión legislativa democrática y transparente, en la que va a participar el diputado Félix González, que va a ser la próxima semana seguramente, cuando ingrese la reforma constitucional. Sobre la reforma constitucional, ahí el diputado Félix González va a presentar sus indicaciones, que van a ser rechazadas, por supuesto, y vamos a ver la fórmula real de cómo se van a elegir estos representantes. Sobre las... Le preguntaste tú. los escaños reservados, Sí. también hay que esperar un poco la discusión legislativa, donde vamos a ver el detalle. Pero lo que sabemos hoy día es que van a ser escaños indígenas supranumerarios. Esto quiere decir que vamos a elegir 50 consejeros y consejeras constitucionales. Y de esos 50 se van a incorporar escaños indígenas según el porcentaje de votación que tengan. Por ejemplo, han dado este ejemplo. A ver. Si las personas de la población indígena votan un 10%, de todos los votos son un 10%, les corresponderían, por ejemplo, 5 escaños. Entonces, en vez de tener un consejo De de 50, tendríamos un consejo de 55. Ok.
Ok. Pero el detalle de cuánto porcentaje, cuántos votos se le van a pedir a los escaños a los escaños indígenas supranumerarios va a ser discusión O sea, del proceso mientras más legislativo. personas de diversas etnias voten, Más posibilidades tienen de poder Más incorporar candidatos van a tener en el en el Consejo. Consejo. Correcto. Perfecto. Danilo Herrera, analista político, gracias por compartir tu tiempo con nosotros y te vamos a estar molestando. Muchas ¿ah? gracias. Te vamos a estar molestando. Cuando quieran, ¿Ah? cuando quieran. Muchas gracias. Gracias a ti. Y si Pero armamos un vamos a debate con el poner- diputado vamos- Félix, feliz. Ya, mira. Vamos, vamos a ponerlo antes de Sí. los diputados a Danilo, sí. Claro, mejor porque si no. Mejor. Muchas gracias, Danilo. ¿ah? Que esté muy bien. Buen Un día. abrazo. Gracias, Danilo. Chao. Igualmente, chao. 8 de la mañana con 33 minutos. Danilo Herrera, analista político, aquí en Buena Costumbre. Luego de esta pausa, estamos con los estelares del miércoles. Francesca Parodi, Evópoli, Eduardo Pacheco, Convergencia Social, el partido del presidente. No te vayas, que volvemos de inmediato.